Vamos a comenzar. Y la serie en general, toda la serie, el título general ha sido una paternidad conforme al corazón de Dios. Y bajo ese título general, el día de hoy quiero cerrar con esa enseñanza que se titula Descubriendo el corazón del Padre. Hemos venido hablando las acechanzas o las problemáticas que se presentan a nuestra vida y que impiden o evitan que criemos de acuerdo a la palabra de Dios. Ya lo hemos venido viendo. La carne es uno de ellos, el mundo es otro de ellos, el enemigo junto con la estrategia que él ha diseñado, ¿verdad? Sin embargo, gracias al Señor es que tenemos hoy sus recursos a nuestra disposición, tenemos su favor, tenemos su gracia, y con eso podemos salir avantes y no frenarnos en este proceso. Uno de nuestros pasajes lemas, aparte de Deuteronomio 6 del 1 al 9, que lo tenemos en esta lona, tenemos Hebreos capítulo 12 también, son dos de nuestros pasajes base para todo lo que hacemos aquí en esta iglesia local. Y pues nos enfocamos mucho en la crianza bíblica y nos queremos percibir a nosotros mismos como hijos de Dios, ¿verdad? Y a Dios como un padre. Por eso el día de hoy quiero cerrar con esto. Vamos a tratar de descubrir a través de la palabra de Dios cómo es el corazón de un padre. Quiero simplemente iniciar con un par de cosas más que me faltó cerrar cuando hablábamos hace 15 días, ¿sale? Entonces vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos hable esta mañana. Padre amado, estamos aquí en tu presencia y con tu presencia en nosotros, agradecidos por lo que has hecho por nosotros, lo que has hecho en nosotros y lo que haces a través de nosotros. Nada, Señor, nada es por mérito propio, todo es mérito tuyo. A través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo operando en tu palabra. Gracias porque nos has limpiado y nos sigues transformando para parecernos más a ti, Señor. Y tenemos a tu Hijo Jesucristo como nuestro modelo. Por eso agradecemos que no estamos abandonados. Te agradecemos, Señor, que no somos hijos sin padre, no somos hijos ilegítimos. Señor, no somos huérfanos, te tenemos a ti como nuestro Padre, como nuestro cuidador, el que nos guía, el que nos sostiene, el que nos provee, el que nos protege. Y por eso, Señor, y más estamos agradecidos esta mañana. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tenemos que vivir, hermanos, la vida cristiana, y lo sabemos, lo hemos hablado mucho, de tal forma que con solo mirarme mis hijos aprendan a ser responsables. Tú y yo tenemos la gran responsabilidad de que con nuestro ejemplo, cuando nuestros hijos nos miren, aprendan. ¿De qué manera o a qué nivel deberíamos llevar, a qué nivel de excelencia deberíamos llevar nuestra vida cristiana? Que incluso no fuera necesario decirle nada a nuestros hijos, que con solo vernos ellos pudieran imitar eso. Hemos aprendido que el ser humano de forma natural tiende a imitar todo lo que ve, todo. Y por eso es tan peligroso cuando los exponemos al mundo. Antes de empezar, quisiera ponerles un video breve para que pudiéramos ver un ejemplo de esto, de lo que sucede cuando los hijos ponen su mirada en los padres. Vamos a ver. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think?
Eso era un comercial, imagínense. ¿Qué apareció ahí la leyenda? Children see, children do. Los niños ven, los niños ¿qué? Hacen. Así estamos hechos de forma natural. ¿Qué se va a interponer? El mundo, ya lo vimos, la cultura, la carne. Incluso nuestra propia familia que no conoce a Cristo también se va a oponer muchas veces. Puede ser un obstáculo, hermanos, para este reto. Ya lo vimos, paternidades mundanas, paternidades carnales que se guían en base a lo que este mundo ofrece. No queremos eso, ya lo aprendimos. Queremos descubrir la esencia y el corazón del Padre, ¿okay? Siempre hemos hablado y hemos puesto énfasis en el varón, ¿vale? Esposas, codeen a su marido, díganle, ahí te hablan. Pero ¿qué creen? Ahora el marido va a codear a la esposa, porque me faltó algo importante, hablar acerca de la parte importante de la mujer. No me va a tomar mucho, es algo sencillo, pero de mucho peso. Y en los talleres de paternidad tocaremos este punto en particular, ¿verdad? Pablo le escribe a Timoteo y le advierte y le dice, oye Timoteo, en los postreros días, conforme la sociedad avance, tú te vas a dar cuenta que el carácter de los hombres va a venir en decadencia. El carácter de los hombres se va a empezar a deteriorar más y más y más. Y ahí dice que habrá gente amadora de sí mismo, altanera, arrogante, sin afecto natural y una cantidad de características tan horribles, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que cuando el papá no cumple su rol, es decir, se queda pasivo, cuando el papá es permisivo, no realiza una parte activa en la crianza de los hijos, generalmente quien toma las riendas, la mamá. Ni le van a preguntar, las va a tomar. Y eso es algo de lo cual necesitamos hablar también. Obviamente, ¿qué o quién lo desencadena? El varón, al no hacer lo que le corresponde. Y esta forma de crianza, en donde hoy lo conocemos como matriarcado, es muy común en nuestra sociedad, muy común. Esta forma de crianza llamada matriarcado, ¿sabes qué forma? En su mayoría, pero a veces no lo detectamos. Sí forma niños mimados, hijos pasivos también, hijos que son muy... hasta de manera despectiva se les llama, ¿verdad? Ay, es falderito, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando se usa esa frase que es horrible? Pues que el niño anda ahí jalándole la falda a su mamá todo el tiempo, corre a mamá todo el tiempo. Ahora, además de que se vuelven falderos o mimados o pasivos, ¿sabes? A la vez, como no tienen un límite y como papá no está muy presente, a la vez se convierten en niños insolentes, irrespetuosos y altaneros también. Esta forma de crianza es a veces difícil de detectar porque pareciera ser que hay una autoridad ahí, pero los roles están inversos. Debería estar en el primer frente papá y la mamá al lado del papá apoyando y haciendo una labor de ayuda idónea, como lo hemos aprendido en la Biblia. Así es de que ser incluso un hijo con estas características, o si crecimos en un hogar donde hubo matriarcado, es un modelo en donde todo el tiempo se recurre a ir a atender todos los asuntos importantes con la madre. Todo el tiempo vamos con la mamá. Ahora, el peor de los problemas no es que no haya una formación presente del padre. El mayor de los problemas es que los hijos se están conformando o están tomando la forma de un varón al estilo Adán. Y sé que cuando digo Adán, ustedes me comprenden. Sabemos que en el huerto del Edén, ¿cuál fue la reacción de Adán cuando su mujer tomó del fruto? ¿La defendió? ¿No? ¿Le dio una zarandeada a la serpiente? Siquiera la cayó y le dijo, ay, no te andes hablando con mi mujer. ¿Tomó acción? ¿Cómo actuó Adán? ¿Cómo actuó? Pasivo. No hizo nada.
Y lo que menos queremos, hermanos, en nuestra generación y en esta formar en la generación que sigue, o seguir consintiendo o permitiendo, es que nuestros varones se conviertan en un Adán, que se quedan pasivos sin hacer nada. No queremos eso. Ellos necesitan tomar el lugar que Dios les da, en donde ya Adán deja de ser pasivo. No queremos que nuestros hijos sean así. Queremos que ellos sean protectores, queremos que ellos sean trabajadores, queremos que ellos sean proveedores. Y ojo, y aclaro, lo hemos hablado muchísimo, no solo lo material, sino poniendo un énfasis en lo espiritual, en lo emocional y por supuesto en lo material. ¿Sabes? No sé si tú has oído hablar. Yo recuerdo cómo nos hablaban antes muchísimo de este tema, de una mujer muy famosa en la Biblia, desgraciadamente no famosa, o no la fama buena, una fama mala. Y sé que ustedes saben quién es. ¿Quién es la mujer que más mala fama tiene en la Biblia? Jezabel. Nos han dicho de todo, ¿ah? El espíritu de Jezabel, ¿ah? No es un espíritu, es un modelo, sí diabólico, sí terrenal, sí mundano, sí carnal. Es un modelo también de crianza, un modelo manipulador. La primera, pero te quiero sorprender con esto, porque creen que el origen de la manipulación o de este supuesto espíritu, como lo manejan, es Jezabel. ¿Pero qué crees? La primer manipuladora en la Biblia no fue Jezabel, fue Eva. ¿Por qué? ¿Quién le dijo que tomara del fruto? Y eso representa algo muy grave hoy en día en la familia. Ella toma las riendas por su propia mano. No sé si comprendes todo el proceso mental que tuvo que suceder en la mente de Eva y en el corazón de Eva para atreverse a extender la mano y tomar de su fruto. Sí, Adán fue pasivo, sí, por supuesto. Y al ser la cabeza tiene toda la responsabilidad. Pero ¿qué con aquella responsabilidad en donde antes de tomar del fruto, dice ahí que la mujer de manera independiente vio que el fruto era bueno, que era agradable a la vista y bueno para alcanzar sabiduría? No dice ahí, y Eva vio todo eso y consultó a su marido, que estaba al lado de ella. ¿Eso dice la Biblia? Consultó a Adán, volteó en sumisión y dijo, ¿cómo ves? ¿Le entramos? No. Tomó el fruto y comió y dio a su marido, el cual estaba con ella. Así es de que no le carguemos toda la mano a Jezabel. Eva tomó la iniciativa con sus propias manos. ¿Y qué hizo? Derribó su casa. Esto va en contra de lo que dice Proverbios 14:1. Vamos rápido ahí. Sé que muchos se lo saben incluso. Es un versículo que nos encanta recitar. ¿Ah? He visto este versículo en cuadros en casa de hermanos, ¿verdad? Y es maravilloso el versículo que dice, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eva, con sus propias manos, al tomar de ese fruto, ¿qué hizo? Derribó su casa. Piensen, mujeres, hoy en día, si no estás derribando tu propia casa con tu mano, es decir, con tu proceder, con tu forma de actuar, el tomar las riendas, porque el varón en tu casa no toma la iniciativa, es entrar en este ejercicio de manipulación y nunca va a acabar bien. Tu casa se va a derribar. No es una maldición que estoy echando, simplemente estoy recitando la palabra de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es una gran necedad tomar las riendas, mujer. No es que no puedas y no es que no tengas la capacidad, es que Dios determinó que así fuera el rol
Y eso nunca te deja fuera de la ecuación, ni te deja debajo o te pone en una posición inferior, jamás. Aprender a ser sabia e interactuar con tu esposo al lado de, no sabes la gran bendición y el gran poder de influencia que ejercen juntos sobre la vida de sus hijos. Por eso es importante que no tomen las riendas de su hogar, mujeres. Si en algo tienen que aprender a actuar y proceder, es animar y alentar a su esposo varón a que él tome las riendas del hogar, a que ellos tomen la iniciativa espiritual, no derriben su casa. Sabes, hoy en día se promueve el feminismo, ¿cierto? Feminismo radical. Y es un término despectivo el que ellas usan para referirse al rol del varón. Ya lo hemos hablado. Ellas dicen, patriarcado, ¿qué? Opresor, ¿va? Eso promueven. Es un patriarcado opresor. Sin embargo, muy en contra de lo que ellas dicen respecto al varón, la Biblia nos enseña que tenemos que procurar que en nuestros hogares se desarrolle no un patriarcado opresor, sino una paternidad protectora. Eso queremos desarrollar en el hogar. La diferencia en qué radica, en que hoy en día el mundo, y en especial esta corriente, este movimiento, se basan en una idea equivocada, en una falta de entendimiento del rol del varón. Todo esto es gracias a lo que el mundo está enseñando, y a veces en la iglesia se está adoptando esa mentalidad. Todas ellas, todas estas mujercitas preciosas, ¿sabes? Descubrieron el corazón de un padre opresor. Por eso están en contra del patriarcado, porque tal vez desde su infancia, adolescencia, su juventud, no descubrieron el corazón del padre, porque no conocían a Dios o no conocen a Dios. ¿Qué descubrieron? En su papá terrenal, un padre opresor, o un padre pasivo, desentendido, que no veló por ellas, que no las protegió, que no suplió lo que ellas necesitaban. Y obviamente, ¿quién toma las riendas? La mamá. ¿Y cómo lo hace? Y lo he escuchado de muchas mamás que de verdad aman profundamente a sus hijos. Es que lo tengo que hacer así porque mi esposo no hace nada. Lo tengo que hacer así porque si no mis hijos se me van a subir a las barbas. Y como soy mujer no me hacen caso. Qué terrible es eso. Es muy triste ver. Y no era el diseño de Dios para la familia. Un papá pasivo también está abusando de sus hijos. ¿En qué sentido? Que está cediendo la batuta a la mujer, toma las riendas, y obviamente la mujer, queriendo hacer un sobreesfuerzo, tratando de compensar lo que el padre debería hacer, también abusa de sus hijos. Es importante, hermanos, entender que hay en el corazón de esta sociedad también, y en el corazón de todo este grupo feminista radical. Alguien abusó de ellas, por supuesto, claro que sí. Alguien abusó de su autoridad y causó consecuencias graves en su corazón. Ahora, ya vimos que no solo el padre pasivo, sino también la madre tomando las riendas es la que crea esta aversión hacia la autoridad del varón. El matriarcado crea oposición hacia la autoridad del varón de forma natural. Una mujer que creció sin un papá, por estadística también, igual que el varón que creció sin papá, tiene una aversión, tiende a rechazar la autoridad de un varón siempre. Una mujer que fue criada en matriarcado fue formada para dominar. No sé si han escuchado acerca de este término, dominatriz. Es eso, una mujer que quiere dominar, que quiere controlar, que quiere manipular. Tristemente, para toda Eva manipuladora tiene que haber un Adán pasivo. ¿Sí está claro esto? Para toda Jezabel tiene que haber un Acab pasivo, permisivo también.
Así es de que ya vimos los estragos que una mujer insensata y un varón necio provocan, ¿ok? Pero ahora sí, ya para entrar al tema, ¿qué resultados podemos ver cuando el varón toma su lugar? Tal vez pocos de nosotros hemos experimentado un hogar en donde el varón toma su lugar, la posición espiritual que Dios le dio. ¿Qué sucede? ¿Qué resultados trae? Y también cuando la mujer ejerce su rol adecuadamente al lado de su esposo y juntos pueden provocar un cambio en su generación. ¿Qué resultados vienen? Pocos lo sabemos porque no lo hemos visto ni lo hemos vivido en carne propia. Pero mi deseo es que a través de la palabra de Dios tú conozcas, hermano, los resultados de vivir en esta interacción poderosa, piadosa, hermosa que Dios diseñó, como es el matrimonio, un hogar en donde ambos interactúan en un equilibrio perfecto, siendo uno solo. Para eso vamos a ver Proverbios 1, verso 8. Es un versículo muy sencillo, muy corto, pero que nos va a dar mucha iluminación respecto a cómo interactuar en casa. Si empezamos por esto, Proverbios, miren, Proverbios capítulo 1, 2 y 3, es importantísimo que lo estudiemos en casa, que lo llevemos a la práctica. Pero todo Proverbios, de hecho, es un libro práctico, es un libro diseñado para que tú vivas la vida cristiana de manera práctica. Fíjate bien Proverbios 1:8, ¿cómo dice? ¿Cómo empieza ahí? Diciendo, oye, ¿verdad? Cuando tú escuchas la palabra oye, ¿qué haces? Volteas, ¿sí o no? Oye, aunque no digan tu nombre, si tú en la calle, oye, volteas. Y aquí esta instrucción es importante, dice, oye. Y mira lo que sigue, la ternura. Hijo mío. Dos cosas. Número 1, la instrucción de tu padre. Y número 2 dice, no desprecies la dirección de tu madre. Me encanta la sabiduría que Dios le da a Salomón. Me encanta cómo el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto y pone ahí una marca. Y dice, ambos tienen la responsabilidad, ambos tienen el rol y ambos tienen que cuidar de realizar esto juntos. ¿Saben las palabras que se utilizan para instrucción y para dirección? Son dos. La primera es musar y la segunda es Torah. Musar es instrucción y Torah es dirección. Esa es la palabra original. Tú y yo conocemos lo que es la Torah, ¿sí o no? ¿Qué es? La ley de Dios. La ley que Dios le dio al pueblo. Musar, que es la instrucción. Y te va a sorprender qué significa cada palabra. Y esto es lo que ambos, papá y mamá, deberían hacer en el hogar, en casa. Si tú, papá y mamá, haces esto en casa, ¿sabes qué va a empezar a suceder? Ustedes van a empezar a destapar los tesoros y las riquezas del corazón de Dios en casa. ¿Quieres descubrir cómo es Dios como papá? Varón, toma tu rol y empieza a instruir. Mujer, toma tu rol y empieza a dirigir. ¿Qué significa instruir, papás? Lo que nos corresponde. Musar significa enseñanza, significa guianza, significa disciplina, entrenamiento, educación, crianza. Y también, ¿qué crees que incluye? Castigo. No le tengamos miedo al castigo. Dios castiga, ahí lo dice en Hebreos, ¿sí o no? Y además dice cuando es necesario, nalgadas, ¿verdad? Azota. Todo en un contexto de amor. Enseñanza, guianza, disciplina, entrenamiento, educación, crianza, castigo. Yo me pregunto, ¿se puede hacer esto con el papá workaholic? Trabajando 12 horas fuera del hogar. Le están dejando esta parte a la mujer. ¿Con qué fuerzas? Por eso acaban agotadísimas.
Y creemos, y ya lo he dicho mucho, que con ir a trabajar y traer el sueldo y la quincena y dar el gasto, tengo el derecho a sentarme en mi casa a ver la tele y el mundial. Y nuestros hijos secos, hambrientos de papá, hambrientos de estar con él de cerca, pasar tiempo, hablar, interactuar. No vamos a poder, varones, enseñar, guiar, disciplinar, entrenar, educar, criar y castigar a nuestros hijos estando trabajando todo el tiempo. Con esto no te digo renuncia, no, ora y pídele al Señor o que te dé un trabajo en donde generes más y tengas un horario cómodo para llegar a casa y pases tiempo con ellos. Te urge. Oye, pero es que ese trabajo me lo dio Dios. ¿Seguro? ¿Un trabajo de 12 horas? En donde llegas a veces ya ni a darles el beso de las buenas noches. ¿Seguro que te lo dio Dios? ¿Estás seguro? Yo no creo que Dios te quiera dar un trabajo en donde no pases tiempo con tu familia. No, pero es que queremos un coche nuevo. ¿Qué importa si traes una carcachita que funcione bien? ¿No necesitas un coche nuevo? Eso te lo ha metido el mundo. Es que mi esposa tiene que estrenar cada 8 días. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Les doy un tip. Próxima vez que salgan de compras, si tu papá o tu esposa, varón, te pide cosas, diles, lo necesitamos, impóntelo para ti también. Una pantalla de 68 pulgadas, vieja. Y tienen 4. ¿La necesitas? No necesitamos. Yo creo que más del 50% de las cosas que compramos no las necesitamos. Y creemos que necesitamos ir a trabajar para proveerle a nuestra familia cosas que no necesitan. Y lo que en verdad necesitan no se los estamos dando. Papás, musar es nuestra obligación. Estar presentes. Necesitas estar presente en la vida de tu hijo. Hablando, platicando con él y entrenando. ¿Sobre qué o qué? Obviamente sobre la Torá, sobre la ley que el Señor ha escrito. El Señor nos ha dado ya su ley. Y además en el nuevo pacto, Jeremías 31 dice que Él escribió su ley en nuestro corazón. Si hemos nacido de nuevo y hoy vivimos bajo el nuevo pacto, tenemos su ley escrita en nuestro corazón. De modo que podemos sacar esa ley de nuestro corazón, ¿verdad? Obviamente hay que ser diligentes, hay que ir a la palabra, leer la palabra, estudiarla, memorizarla, para poder transmitir a nuestros hijos. Y es cuando viene la mamá. Ahí entra la mujer. ¿Qué le toca hacer a ella? Dar dirección. ¿Qué significa Torah? Significa enseñanza y dirección en la ley. Es sencillo. Podríamos decir que la mamá interactúa y está todo el tiempo supervisando. ¿Qué está supervisando como ayuda idónea? Que el papá esté haciendo musar y que ni ella, ni el papá, ni los hijos se salgan de la Torah. Oye, ¿qué te dijo tu papá? Oye, ¿qué te dijo tu papá? Oye, ¿tú has visto a tu papá actuar así como estás actuando? No, pero que, a ver, ven, tu papá nos enseñó, y entonces va la mujer. Pero ¿cuántas pueden decir, tu papá nos enseñó, y puedes instruir a tu hijo en eso? Cuando el papá no enseña nada. He escuchado quejas de jóvenes, quejas genuinas en su corazón que dicen, es que mi papá no me comprende, es que mi papá no platica conmigo, es que mi papá no pasa tiempo conmigo. Y sabes, es triste ver eso, porque a quien más necesitan presente, no que a la mamá no, ojo, no la estamos relegando, ella está al lado ahí, todo el tiempo debe estar al lado, apoyando y cuidando que no nos salgamos incluso nosotros como varones. Por eso es una ayuda idónea.
Porque cada vez que queremos actuar insensatamente o neciamente como varones y ensimismarnos en el mundo o en la carne, ¿quién debería ubicarnos y decir, ven amor, aguas? No decir, ay, este menso otra vez, ya me cansé de orar, ahora lo voy a hacer yo. No caigas en ese error. Necesitamos amor, paciencia también. Mujercitas, jóvenes, mujeres, aprendan esto antes de casarse. Necesitas aprender a ser sabia. Necesitas conocer tú también la ley de Dios. Necesitas ese discernimiento para saber cuando en casa tal vez tu esposo no esté alineado a los principios de Dios, o cuando tus hijos violen la ley de Dios. Ahí entran ustedes. No por nada significa ayuda idónea, se traduce como una ayuda al lado de, en casos de peligro o muerte. Estamos hablando de algo sumamente importante, los roles que papá y mamá hacen. Juntos entrenan en la ley de Dios. Juntos practican la ley de Dios, porque nadie que quiera entrenar jamás ha practicado. Todos los entrenadores de algún deporte lo han practicado. Todos. Porque conocen la técnica, conocen los riesgos de no llevar al pie de la letra. Pueden venir lesiones, puede venir una deficiencia en el trabajo que se hace en equipo. Por eso tú como papá y mamá, ambos necesitan practicar en la ley de Dios. Hay un pasaje que a mí me impacta hablando de Salomón y de su padre David. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 29. Quiero que veas cómo inicia la petición del rey Salomón. Piensa por un momento. ¿Tú crees que Salomón pidió a Dios sabiduría nada más porque sí? ¿No más porque se le ocurrió? ¿Tuvo una buena idea? ¿O tú crees que Salomón, cuando se le presenta a Dios, cuando él va a ser rey, y le dice, Salomón, vas a ser rey, ¿qué quieres? Pídeme algo. Dios diciendo, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si se nos aparece Dios y nos dice, ¿qué quieres? ¿Qué le pedirías? ¿Vivir muchos años? ¿Bienes materiales? ¿Qué le pedirías a Dios? ¿Cómo empezó eso en el corazón de Salomón? ¿De dónde Salomón sacó la idea de pedir sabiduría? ¿De quién crees? ¿De quién? De su papá, de su padre David. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Quiero que veas, Salomón era un muchachito que vio a su papá como el rey crecer, conocer a Dios, buscar a Dios, anhelar la presencia de Dios, perseguir, traer el arca, ¿verdad?, que representaba la presencia de Dios. Salomón ahí, aprendiendo del corazón de su papá David. ¿Qué dice Primera de Crónicas 29? Perdónenme, en la emoción no busqué. Aquí está. Verso 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, imagínate, ahí está toda la congregación, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra, ¿qué? Grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. ¿Qué se le metió en el corazón y en su mente a David? Construir una casa para Jehová, construir un templo. No sé si tú sabías, pero dicen que el templo de Jerusalén era una obra maravillosa, incomparable a todo lo que existe hoy. Prácticamente el templo, prácticamente por dentro estaba recubierto de oro completamente. Era algo maravilloso. Por eso cuando llegan los enemigos del pueblo de Israel a saquear, ¿a dónde crees que se iban? Al templo, porque el templo era famoso.
En la época de Salomón, el reino de Israel se hizo muy famoso por las riquezas que generó esa nación. ¿Gracias a quién? Gracias a lo que Dios puso en el corazón de David como papá. Pero aquí hay una problemática. David ya es grande de edad. David percibe que es una obra muy grande para terminar, y él voltea a ver a su chamaco y dice: es un jovencito, es tierno de edad. Dimensionenlo. Ustedes hoy papás que tienen un trabajo, si tienen hijos varones, piensa en ellos, a lo mejor de 12, 13, 14, 15 años. ¿Podrías hoy tú decirle a tu hijo: hijo, estoy muy enfermo, el doctor me dijo que tengo que estar un mes sin trabajar, necesito que te vayas a mi puesto? Estoy seguro que la vas a poder hacer bien. Adelante. Ten las llaves del coche, ¿no? O ten para el pecero. Vete, porque ya le avisé a mi jefe y dijo que sí. Uy, ese silencio me preocupa. No, claro que no. Es como si a Samuel le digo: ahora tú, Samuel, vas a pastorear y a ser el director de la escuela por un mes. Imagínate, a ese grado. David está en una situación que le conflictúa en su corazón. Sin embargo, David, a pesar de sus errores, ¿cuántos se han equivocado? Todos. Así, con las 2 piernas y las 4 manos. Todos hemos metido las patas, todos. Y David más. Fue infiel. Mató al esposo de la mujer con que fue infiel. Es un error gravísimo. Sin embargo, Salmo 51, vemos el corazón de David que se arrepintió. No vimos tampoco el juicio de Dios severamente sobre él. Bueno, sí, claro, en la cuestión de las consecuencias que vinieron, ¿verdad? Iban a ser un hijo de esa infidelidad. ¿Y qué pasó? Murió el niño. Sí hay consecuencias, es lo que estoy tratando de decir. Pero a pesar de eso, Dios mostró fidelidad al reino de David. Y créeme que se alineó David. Se alineó porque se alineó. Y esa alineación de cambiar, de ser un padre carnal y mundano a ser un padre espiritual para su hijo Salomón, esa es la diferencia. Y en este pasaje vemos eso en el corazón de David. Vamos a seguir leyendo. Dice: mi hijo es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Fíjate, David: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo, y esta es la frase que quiero que subrayes, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Quiero que veas cuánto tenía acumulado David. 3,000 talentos de oro de Ofir, dicen que era el más puro, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién, pregunta, y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Sabes a qué se asemeja esto? No solo es el dato histórico. Es como si como varones, como padres hoy, los varones adultos de este lugar dijéramos: he puesto todo mi afecto, todas mis fuerzas, todos mis recursos los he puesto para conocer a Dios.
y asegurarme de que Él haga una morada permanente en mi vida, en mi corazón y en mi familia. Y he dispuesto todo lo que soy, todo mi dinero, toda mi casa, si tengo terrenos también, todos mis coches, todo lo que soy y todo lo que tengo, para que conozcan a Dios. Y Él se preguntará: ¿quién quiere participar? ¿Quién más está dispuesto a poner todo para conocer a Dios? Qué increíble sería. Pregúntate, varón. Y pregúntate hoy, joven, si este pensamiento está en tu mente y en tu corazón. Pregúntate, señorita, me refiero a los solteros, ¿es una idea que han sembrado papá y mamá en tu corazón? Papás, hemos sembrado esta idea en el corazón de nuestros hijos, que sepan que todo lo que hagamos y toda nuestra vida, dones, talentos, recursos, tiempo, potencial, capacidades, credenciales, incluso la educación que tengamos, va a servir para que esta generación conozca a Dios. ¿Es nuestro deseo participar? Pensamos que es importante cosas como que aprendan a manejar, cambiar una llanta, cambiarle el aceite al coche, llevarlo a verificar, llevarlo a afinar, ser diligentes con su cama, mantener todo en orden para que el día que tengan una oficina la tengan en orden, para que no los despidan. Ponemos énfasis en esas cosas, pero ¿qué con conocer a Dios? ¿Es el máximo afecto que tenemos? David dijo: he puesto todo mi afecto en la casa de Dios. No sé si sabes qué representaba eso, que Dios iba a morar permanentemente ahí con ellos. ¿Hemos puesto todo nuestro afecto en ello? Y quiero que veamos entonces el impacto que el rey David causa en su hijo Salomón. Vamos ahora a Primera de Reyes 3, para que veas lo que esta acción de David, que puso toda su riqueza. ¿Sabías que en toda su riqueza David puso ahí en promedio la mitad, sí creo que la mitad de lo que puso todo el pueblo junto? La mitad de todo lo que puso el pueblo junto. Una sola persona. Qué increíble es esto. Primera de Reyes 3, ¿qué dice? Primera de Reyes 3:3. Esta es la respuesta de ver a un hombre, a un papá, poniendo todo su afecto en la presencia de Dios. Lo único que puede resultar es que su hijo va a responder de la misma manera. ¿Y cómo empieza el verso 3? Mas Salomón amó a Jehová. Wow. Salomón amó a Dios. ¿No te impacta eso? A diferencia de hoy, ¿cómo sonaría? Salomón amó sus jeans rotos. Salomón amó su corte de cabello. Salomón amó a sus amigos más que a Dios. Salomón amó las redes sociales. Salomón amó los antros, las fiestas, las pachangas, los novios, las novias, el mundo, la carne. ¿No dice ahí eso? Salomón amó a Jehová andando, y esto es lo que me impacta, en los estatutos de su padre David. ¿Hay acaso o no ahí una transferencia de vida importantísima? ¿Cómo es que en esta generación ambos pudieron descubrir el corazón de Dios? David pudo descubrir el corazón de Dios y conocerlo como un padre, y por eso se lo pudo transmitir a Salomón, y por eso Salomón amó a Jehová como su papá y dijo: también yo voy a amar a Dios como mi padre David lo hizo.
Voy a seguir leyendo, dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. ¿Por qué lo hacían en los lugares altos? Porque era la manera de estar más cerca de Dios. No había un templo antes en donde ofrecer, no lo sabía. Los lugares en donde ofrecían sacrificios y quemaban el incienso para Jehová Dios eran en los lugares altos. Vamos a buscarlo más cercano. Y por eso dice el verso 4, e iba el rey a Gabaón. Ya aquí Salomón ya es rey. Él ya creció y ahora él está con la misión de construir el templo. Su padre no lo pudo construir, pero él sí. Dice Gabaón, iba a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal. ¿Y qué hacía allí Salomón? Mira, sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. 1000, yo no sé cuánto te tardarías en sacrificar 1000 holocaustos. ¿Cuántas horas? 1000 bueyes. ¿Cuánto nos tomaría sacrificar? Pasaba mucho tiempo Salomón buscando a Dios, tratando de estar cerca de Él. Y mira lo que se produce cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, y ahí queremos estar. ¿Qué dice? 5, y se le apareció Jehová a Salomón. Papá y mamá, si nosotros ponemos todo nuestro afecto en nuestro Dios, nuestros hijos van a tener un encuentro con el Padre. Ellos van a encontrarse con Dios porque lo vieron en nosotros. Ellos van a encontrar al Señor. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Por qué el Señor hace ese ofrecimiento? ¿Y a quién se lo hace? Dios se lo hace a aquellos que son sus hijos y que lo buscan con todo el corazón, porque saben que no van a pedir para sus deseos y sus placeres. Van a pedir para complacer al Padre. Y aquí Dios nos está revelando algo acerca de su corazón. Nos está dando a entender qué tipo de personas le agradan a Dios. Nos está enseñando sobre qué tipo de personas Él se da completamente y no se reserva nada. Hace 15 días yo hablaba de esto y podríamos decir: es que me siento seco. Lo dijo mi esposa hace rato. Claro que estábamos secos, no habíamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero desde que clamamos y nacimos de nuevo, el Señor no ha dejado de traer aguas y aguas y aguas y aguas. ¿Sabes por qué manda tantas aguas sobre nosotros? Número 1, porque estábamos secos, no había nada que tuviera vida. Y número 2, Él tiene que seguir mandando aguas y aguas y aguas sobre nosotros, porque necesitamos seguir siendo limpiados y limpiados, todos nosotros los que estamos aquí. Por eso Dios, mirando el corazón de Salomón, buscándolo, le dice: pídeme lo que quieras, porque sé que no vas a pedir para tu deseo, para tu placer. Pensemos en Sansón. ¿Qué le decía a sus papás? Papá, dame la niña que me gusta, vamos a pedirla. Placer carnal. Si estudiamos a fondo un poco la paternidad de Lot y de la esposa, ahí está peor. Ahí está peor. ¿Cómo acabó la mamá de esas pobres niñas? Petrificada por voltear atrás. ¿Cómo acabó el papá? Solo, sin la ayuda idónea. Niñas sin dirección que se amoldaron a Sodoma y Gomorra, cometiendo incesto con el propio padre. Tú sabes las historias bíblicas. ¡Qué terrible! Pero aquí está un joven que llega al trono impactado por su padre David,
Y que Dios se le aparece y le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. Verso 6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Yo no sé si tú comprendes lo que está pasando aquí. ¿Sabes de quién era hijo Salomón? De Betsabé, la mujer con la que David fue infiel, la mujer de Urías Eteo. Y creemos que Dios no tiene la capacidad de sacar vida de la muerte. Y Salomón estaba consciente de eso. ¿Cómo se habrá sentido Salomón? Decir: ¿fui yo el elegido? Algo sé que sé, David no tomó la decisión, el reino va a ser sobre Salomón. Sé que fue Dios quien puso eso en el corazón de David. Va a ser Salomón. ¿Tenía más hijos David? Sí. ¿Por qué Salomón? Porque Dios quiso. Porque de lo vil, de lo menospreciado, de donde parece que no se va a dar nada, de ahí es a donde Dios le place. Dice: para avergonzar a lo fuerte. Dios toma de lo necio para avergonzar a los que se creen sabios. Si tú le hiciste gran misericordia, y la prueba de esa misericordia es que hoy yo, un hijo indigno, soy el que está heredando el trono. ¿Cómo es posible eso? Solo la misericordia de Dios. Dice: ahora pues, verso 7, Jehová, y ahí no dice Dios de mi padre David. ¿Qué dice Salomón? Dios mío. Y esa es nuestra labor, papá y mamá. Nuestra labor no es imponerle a nuestros hijos y enseñarles a obedecer. Nuestra obligación es entrenarlos en el temor de Dios para que ellos tengan la convicción de obedecer, aunque tú no se los pidas. Porque el día que tú estés muerto, o el día que tú no estés, o el día que ellos decidan irse de la casa, van a hacer lo que les dé la gana. No su santa voluntad, su perversa voluntad. Eso van a acabar haciendo si no les enseñamos a honrar y a temer a Dios. Esa es nuestra labor principal. Y por eso Salomón puede decir: Dios de mi padre, pero ahora eres mi Dios también. Es mi convicción. Creo en ti, Señor, vivir alineado. Tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Mira la conciencia de Salomón. Y no sé cómo entrar ni salir. No lo sé. ¿Qué le está diciendo? Te necesito, Dios. Soy joven, inexperto. Te necesito. Tenemos que llevar a nuestros hijos, hermanos, a ese punto, que ellos quieran, anhelen depender de Dios. No crean que se la saben. No que crean que si ellos toman su decisión van a poder vivir plenos y felices. No va a ser así si toman sus decisiones en la carne. Sigo leyendo. 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? En otro pasaje paralelo, ahí vemos cómo Salomón le pide sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. ¿Qué es sabiduría y ciencia? Tener un corazón entendido para juzgar y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Eso es sabiduría. Jóvenes, ¿anhelan la sabiduría?
¿La sabiduría de Dios o la sabiduría que ofreció el diablo a Eva en huerto del Edén? Satanás les dijo: coman del fruto y sabrán lo bueno y lo malo. Pero hay una gran diferencia entre saber lo bueno y lo malo y entre discernir entre lo bueno y lo malo. Aquel que discierne, hermano, es una persona entendida, que no solo entiende que lo que hace está mal, sino que porque entiende que lo que va a hacer está mal, no lo hace. Eso es ser discernidor. Yo entiendo que está mal y no lo hago. No como lo que se vive hoy: entiendo que está mal, pero me vale, lo voy a hacer. Eso es ser necio, y eso es ir derechito al fracaso, a la ruina, a la muerte. Y Satanás nubló el entendimiento con este engaño y dijo: vas a saber lo bueno y lo malo. Ya lo aprendimos. Y a partir de ahí la humanidad se ha encargado de querer poner los estándares de este mundo. Quien dice que es bueno y quien dice que es malo hoy es el mundo. Por eso nos advertían: a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Pero Salomón pidió entendimiento, sabiduría, discernimiento. Verso 10: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Qué tremendo es esto. Y esto me suena a Santiago. Seguramente Santiago sacó el pasaje de aquí. ¿Qué dice ahí? Si alguno tiene falta de entendimiento, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual se la va a dar abundantemente y sin reproche. De ahí tomó ese pasaje seguramente. Verso 13: y aún también le dice Dios a Salomón: te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Hermanos, qué hermoso pasaje. Salomón descubrió el corazón de Dios a través de su padre David. Y en Salomón vemos que todo Proverbios que él escribió y todo Eclesiastés que él escribió reflejan el corazón de nuestro Padre Celestial, cómo vivir la vida cristiana. A su vez, si tú lees Proverbios en especial, bueno, también Eclesiastés, vemos cómo Salomón, así como David su padre, ahora Salomón le está dejando instrucciones detalladas a su hijo para que no se aparte de Dios. E incluso Salomón incluye la interacción de la madre con el hijo durante la crianza. Si tú lees Proverbios, la mamá aparece una y otra vez. Y es tan importante su labor que qué increíble que Proverbios 31 remata con la actitud, con la capacidad dada por Dios hacia una mujer, cómo ser una mujer virtuosa, cómo ser una mujer sabia. Tan importante es su labor que se cierra, podríamos decir, con broche de oro. Mujeres son trascendentales en la crianza. Proverbios 3, para que veamos un poquito de lo que Salomón ahora quería dejar a sus hijos. Hermanos, el temor de Dios es algo que se transmite de generación en generación, y es tan poderoso este impacto que causamos en la vida de nuestros hijos, que a su vez vamos a provocar que ellos crezcan en ese temor y con la conciencia de que ellos tienen que reproducirlo en sus hijos. Fíjate, Proverbios 3:1, ¿qué dice? Salomón hablándole a su hijo,
¿Y cómo le llama? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Fíjate, es como llévalo colgando todo el tiempo. Átalo a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Este pasaje es la manera en la que pudieron describir al Señor Jesucristo cuando era un adolescente. Cuando se perdió aparentemente, ¿verdad? Jesús se le perdió a sus papás. No estaba perdido. ¿Dónde estaba? Como Salomón, buscando al Señor en el templo. Y después de ahí simplemente se nos dice lo que se tiene que decir. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, ¿verdad? Y en gracia delante de Dios y de los hombres. Ese pasaje se inscribe inspirado en Proverbios. Pregúntate, papá, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón para ellos? Y no solo el Antiguo Testamento. Vamos a Colosenses 3:20. ¿Qué dice? La instrucción para los jóvenes. Importantísimo que lo comprendamos hoy. Jóvenes, si te cuesta trabajo obedecer a papá y a mamá, necesitas entender por qué te conviene ejercitarte en la obediencia. Ejercitarte en la obediencia no solo desarrolla un corazón sumiso para cuando Dios te llame. Si tú no decides obedecer por convicción, cuando el Señor se aparezca a ti y te llame y quiera tener un encuentro personal contigo, con la mano en la cintura lo vas a rechazar, porque no te entrenaste en obediencia, no te entrenaste en escuchar la instrucción de papá y mamá. Por eso te conviene. Pero número 2, te conviene entrenarte en obediencia y en sumisión, porque en la medida que obedezcas y seas sumiso, joven, señorita, en la medida que lo hagas, vas a poder ir descubriendo el corazón de Dios también. Encuentro a muchos jóvenes que les pesa y que les cuesta trabajo tomar una decisión porque tienen miedo a fallar. No tengas miedo a fallar, vas a fallar. Pero es distinto fallar sin ser hijo de Dios, porque viene juicio. Es preferible fallar siendo hijo de Dios, porque ahí viene disciplina, ahí viene instrucción, ahí viene restauración, ahí viene cuidado amoroso, paternal de Dios. No tengas miedo, ríndete al Señor. Él no te va a juzgar. Ese es el corazón de un padre. Y ese es el corazón que queremos que descubras. Y tú también, papá y mamá, a lo mejor no te enseñaron esto. Y por eso cuesta trabajo someterse a la autoridad, honrar a la autoridad, seguir la ley de Dios. Por eso cuesta tanto trabajo. ¿Qué dice Colosenses 3:20? Hijos, obedeced a vuestros padres en lo que a ti te parezca, en lo que a ti te guste, solo en lo que estés de acuerdo. Entonces, ¿en qué? Jóvenes, díganlo fuerte, ¿en qué? ¿Esos fueron los jóvenes? A ver, más fuerte. Hijos, obedeced a vuestros padres en... Eso. ¿Por qué? ¿Porque nos gusta tenerlos bien sometidos? ¿Porque nos gusta controlarlos con la mirada? ¿Porque no queremos que hablen mal de nuestra familia? ¿O porque esto agrada al Señor? Qué hermoso es eso. Papá, mamá, jóvenes, no vivamos de apariencias. ¿Qué nos importa que nos vean los otros nuestras fallas? ¿Qué nos importa? Busquemos agradar al Señor. Si tú eres hijo de Dios y fallas, ¿qué te importa lo que digan de ti? Arrepiéntete, reconócelo y sigue caminando en Cristo. Él no te va a juzgar. Y que te importe más agradar al Padre que agradar a quien tengas a un lado.
agradando al Padre, en algún momento el Señor te va a honrar y te va a dar gracia delante de los hombres también. No te preocupes, porque así es nuestro Dios. Verso 21, padres, no exasperéis a vuestros hijos más que un poquito. ¿Sí? No exasperéis a vuestros hijos, pero con la excepción de cuando estés muy enojado. Ahí sí les puedes hacer y decir lo que quieras. No. Dice no. Simplemente dice no los exasperen. ¿Para qué? Para que no se desalienten. ¿Sabes cuál es el objetivo de la crianza bíblica? Alentar y animar. Ese es el objetivo. Alentar y animar. Efesios 6 lo dice un poco más detallado. Vamos a Efesios 6, rápido, ya estoy terminando. Ya saben que cuando digo eso me tardo media hora más, así es de que ni modo. No, no es cierto. Efesios 6 del 1 al 4 también empieza la instrucción con los hijos, ¿verdad? Nuestra labor, papás, es no exasperar, no seamos castrantes. No tengamos malos modos, la forma en la que lo dices. Claro que debemos ser firmes, claro, por supuesto. Pero expliquemos a nuestros hijos por qué estamos siendo firmes. Ellos necesitan los porqués, dénselos. Y el porqué no es porque lo digo yo. Por favor, quiten esa frase de ustedes. Eso es abuso. No es porque lo dices tú, es porque lo dice la palabra de Dios. Es porque quieres evitar que tu hijo aprenda a pecar y a ser desobediente y se aparte de él y tropiece cuando fuere grande. Díganle a sus hijos: te quiero librar de la muerte, mi amor. Por eso es no. Y espero que lo comprendas. Y si tienes dudas, ven y pregúntame y te lo explico. Hijos, verso 1. Hijos, obedeced no en tus fuerzas, dice, sino en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No nada más el Señor, jóvenes, les pide obediencia, les pide honra. La honra es la convicción, o sea que tú estás convencido. Escucha bien lo que voy a decir. La honra es cuando tú estás convencido de que lo mejor es obedecer por las consecuencias que vienen. Cuando tú obedeces, sabes que las consecuencias van a ser buenas y estás convencido de eso. No es que te prohibieron algo y tú estás de malas porque te lo prohibieron y ni modo, pues te toca obedecer. Eso no es honra, eso es obediencia. Pero Dios no nos pide solo obediencia, nos pide honra. Que sepas que Dios te está protegiendo de algo. Cuando tú honras es porque amas, porque valoras la disciplina, amas la ley porque sabes de lo que te está cuidando. Dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, vuelve a decir, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Cómo vamos a evitar provocar a ira a nuestros hijos, papás? Criándolos en disciplina y amonestación de la psicología moderna, de mi propia opinión, de lo que aprendí de mis papás. No, de lo que el Señor dice en su palabra. No uses métodos mundanos ni carnales, ya viste cuáles son. Varones, tomen su lugar, salgan de la pasividad. Mujeres, salgan de la manipulación y dejen y alienten a que su varón tome ese lugar y apóyenlo al lado de él. Tiene que ser disciplina y amonestación del Señor. El famoso Musar y Torah. Esas dos cosas son las que está hablando aquí Efesios. Entonces, la paternidad de Dios, hermanos. Para terminar, nuestra labor es presentarle a nuestros hijos la imagen correcta, formar en su mente la imagen de Dios, la imagen de Cristo, que ellos pongan en su mente los principios de Dios por encima de nuestras opiniones y de las opiniones del mundo,
la ley de Dios encima de las opiniones del mundo y las nuestras. Si yo le enseño a mis hijos la palabra de Dios, escucha esto, si les enseño a mis hijos la palabra de Dios de manera teórica, pero en la práctica ven en mí un ejemplo de carnalidad o de mundanalidad, los estoy entrenando para ser mundanos y carnales con apariencia de piedad, con fachada de santidad. Los estoy entrenando para ser hipócritas. Y necesitas tener cuidado con eso. No les enseñes teoría nada más. No los sientes en un estudio bíblico contigo para después ir y no ser íntegro. Y ser mentiroso, y ser iracundo, y ser impaciente, y ser resentido, y ser amargado. No va a servir absolutamente de nada. Tienes que dar el ejemplo. Debemos ser ejemplos de integridad, justicia, santidad, para que ellos crean en nuestras palabras. Si tú no lo haces, los vas a empezar a exasperar y los vas a provocar a ira. Ellos van a decir, mi papá ni lo hace. Y esa lección va a ser más poderosa que todo lo que tú les puedas meter. Puedes hacer que se traguen la Biblia entera, pero con un mal ejemplo tuyo tiras todo a la basura. Sé ejemplo. Sé ejemplo. Y el gran riesgo aquí es que ellos nunca descubran el corazón de Dios por culpa nuestra. De eso estamos hablando. Por eso debemos dejar a las generaciones que vienen detrás una experiencia de paternidad que ponga los principios de Dios por encima de nuestras opiniones. Eso es lo que debemos dejar a las generaciones que vienen. También es importante que yo viva estos principios y me someta como hijo de Dios también. Tú eres hijo, aunque eres padre, eres hijo de Dios también. Muéstrale esto a tus hijos. Tito 3 lo vimos, no lo busques, pero sé que los que están yendo a discipulado lo aprendieron. Ahí aprendimos en qué cosas debemos insistir con firmeza. Vuélvelo a estudiar. Tito 3 es toda la doctrina del Evangelio. Enséñasela a tus hijos, pero vívela para que ellos la puedan abrazar y puedan amar al Señor. Dice ahí con todo su corazón, ¿verdad? Deuteronomio 6, verso 5, que dice: y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso queremos. Amén. Así es de que mi conclusión respecto a lo que el Señor nos ha enseñado, bueno, no mi conclusión, la conclusión de la palabra del Señor. Tenemos la comisión de parte de Dios de, primero, yo entrenarme en responsabilidad para después entrenar a mis hijos en responsabilidad. Yo tengo que pasar por ahí para poder ser buen entrenador. Pregúntate, llévate esto a casa de tarea. ¿Cómo estoy cumpliendo con mis responsabilidades? ¿Sé cuáles son? ¿Sé ante quién son? Y nunca olvides, papá y mamá, los padres no tenemos buenos hijos. No tenemos buenos hijos. Los hijos buenos no nacen. Nacen en perversión total. Ya lo aprendimos, depravación total, con la naturaleza de Adán y Eva. Así, no tenemos hijos buenos. Se hacen, se forman. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando nacen de nuevo y se perfeccionan en una crianza bíblica. Entonces, Dios a nosotros que éramos sus criaturas, su creación, nos quiere hacer sus hijos. No te quedes ahí en la categoría de criatura, ¿verdad? Jóvenes, no sean criaturas nada más. Decimos, ay, mi criatura. Sí, solo es creación de Dios, porque es bien perverso todavía. Hay que entrenarlo para que el día que Dios toque a la puerta, Él entregue su vida al Señor, porque vio que te conduciste en temor de Él. Último consejo que el Señor nos da. La crianza, hermanos, no se debe basar en la confianza. Lo acabamos de leer en Efesios 6.
¿Qué dice? Padres, criadlos ¿en qué? Disciplina y amonestación del Señor y además confianza. ¿Dice ahí? No. ¿Por qué digo esto? Porque esta corriente equivocada donde nos dicen que tenemos que construir una relación de confianza entre los hijos y sobre todo es esto, la confianza de nosotros hacia ellos. Esta psicología moderna dice, confía en tu hijo, confía en él, tienes que construir una relación de confianza, así dicen. ¿Cómo vamos a confiar en un ser que es criatura de Dios pero que tiene una naturaleza depravada? ¿Cómo? Mi labor no es confiar en mi hijo. ¿Sí está claro esto? Mi labor no es confiar en mi hijo. Si alguien tiene una duda al respecto y no está de acuerdo, venga y háblelo conmigo. Esto es importantísimo. Pero cuando yo encuentro principios de crianza bíblica, en ningún momento y en ninguna escritura yo encuentro que le tenemos que dar confianza a nuestros hijos, o sea, que yo debo confiar en ellos. Jamás lo vas a encontrar en la Biblia, jamás. ¿Por qué digo esto, hermanos? Los padres no le debemos confiar a nuestros hijos, pues son pecadores por naturaleza. Por eso dice en disciplina y amonestación del Señor. Los tenemos que entrenar e instruirlos en el temor de Dios. Yo pregunto, para que esto quede claro y no quede difuso, ¿verdad? ¿Hacia dónde debemos direccionar la confianza? Sí debe haber confianza en la relación padre-hijo, pero no es que tu papá confíes en tu hijo, no, es al revés. La confianza se tiene que direccionar hacia Dios y hacia los padres. Es al revés. Tu hijo tiene que confiar en ti y tiene que confiar en Dios, que tú eres el medio para educarlo, criarlo y entrenarlo. No es al revés. Tú no confías en él. Tú le enseñas a confiar en ti y en Dios. ¿Sí está claro esto? Así debe ser la confianza. Así construyes su seguridad, su afecto en Dios, su identidad en Dios. Así construimos la vida de nuestros hijos, así los edificamos, aprendiendo a confiar en nosotros. Y no solo en nosotros, en todas las autoridades que Dios ha puesto. Es decir, sus pastores, gracias a Dios por Vineyard, sus maestros cristianos. Así le enseñamos a nuestros hijos a confiar en la autoridad que Dios ha puesto. Ellos son los medios correctos. A nosotros no nos toca confiar en ellos, nos toca entrenarlos. ¿Sí está claro? Llega un momento, y lo vimos con Jesucristo también, en donde Jesús pasó por un proceso, ¿verdad?, de crianza. Y llega un momento en el que nuestros hijos empiezan a ser redituables. Escucha esto, vale la pena tomar un poquito más. Nuestros hijos empiezan a ser redituables. Esto no quiere decir que los enseñamos a generar dinero para que nos mantengan de viejos. No, aunque es su responsabilidad, jóvenes, no se desentiendan de sus padres cuando sean viejos y ancianos. Eso es honra. Ser redituable es que todo lo que sembré en ellos, empiezo a ver el producto, empiezo a ver el fruto de lo que sembré en ellos. Y cuando yo veo ese producto y veo que es redituable, que es algo fructífero y es algo bueno que el Señor formó en ellos, ¿qué sucede en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Gozo, hay complacencia. Todo el proceso que vivió el Señor Jesús, cuando Él ya estuvo listo para iniciar su ministerio y fue a bautizarse, ahí dice que el Padre apareció y descendió el Espíritu Santo, y el Padre dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, que ha vivido un proceso por 30 años y hoy estoy complacido con Él por el fruto que veo en Él y hoy lo avalo. Hoy Él me puede representar aquí en la tierra. Y es ahí entonces en donde ellos se vuelven confiables hasta el final del proceso. Piensa, papá y mamá, el día que entregas a tu hijo y a tu hija en el altar,
puedes avalar y ese día pararte frente a todos y decirle a su esposo o a su esposa a quien se lo vas a entregar: mi hijo o mi hija es confiable, te va a ser fiel, nunca te va a mentir, te va a cuidar, te va a procurar. Si es mujer, va a ser ayuda idónea, se va a sujetar a ti, porque tiene temor de Dios. Me aseguré de eso. ¿Podrías? Eso es a lo que deberíamos aspirar. Y si no lo sabías, empieza a trabajar para que el día que los entregues en el altar, tú los avales y complacido y lleno de gozo al lado del Padre puedas decir: es mi hijo en quien tengo complacencia, yo lo avalo. Entonces nunca construyamos una relación de confianza de nosotros hacia ellos. Es al revés, una confianza de ellos hacia nosotros, y eso los va a hacer confiables. Amén. Termino con Proverbios 22 para que vean que lo que estoy diciendo es bíblico. Proverbios 22, 17. Igual, Proverbios es un padre hablándole a su hijo. Y el padre no le está diciendo al hijo: yo confío en ti como mi hijo. No, mira hacia dónde la crianza bíblica debe apuntar. Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Un papá le está hablando a su hijo, y el papá a su hijo le dice: y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y subraya el verso 19: para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también. La crianza es entrenar a mi hijo a confiar en Dios, no a que yo confíe en él. Y por último, Proverbios 14, regrésate unas cuantas páginas. Proverbios 14, 16. Fíjate en dónde nuestros hijos deben poner su confianza. ¿Qué dice el verso 16? ¿En qué nuestros hijos deben poner su confianza? En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Te lo voy a leer en otras versiones. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. Otra versión: los que temen al Señor están seguros y confiados. Él será un refugio para sus hijos. Otro más: el honrar al Señor es una firme esperanza que da confianza a los hijos. Enséñale a tus hijos a temer a Dios y van a confiar en Él. Y ellos te van a honrar por haber hecho eso, porque saben que todo lo que les digas proviene del corazón de Dios. Ese es nuestro deseo. No confíes en tus hijos, entrénalos. Y con esto no estoy diciendo: ay, desconfío de ti, el pastor dijo, No, ni la menciones. La confianza aquí no está en juego, más que ellos confíen en ti y confíen en Dios. Tampoco estoy diciendo que seas un desconfiado. Pon límites. Tú autoimponte reglas. Papá, ¿puedo ir? No. ¿Por qué? Porque no son creyentes. No, gracias a Dios por la vida de Beto. No son creyentes. Papá, ¿puedo ver esa película? Clasificación. ¿Qué música estás escuchando, mi amor? Y no es: te prohíbo escuchar Bad Bunny. No, habla con ellos. A ver, ven, siéntate, imprímeme las letras que te gustan, imprímelas y vamos a leerlas. Hagan el ejercicio. Si tus hijos escuchan música mundana, hazles el ejercicio, que impriman lo que dice toda esa música mundana, y siéntate con ellos a la luz de la palabra a ver qué encuentras. Te vas a asustar. Y ellos deben entender que los estás protegiendo. Nada más. Llevemos esto a la práctica y descubramos el corazón de nuestro Padre, que nos ama. Amén. ¿Cuántos quieren descubrir el corazón del Padre? ¿Sí? Se requiere obediencia. Que ese amén que hay en ti vaya cargado de obediencia. Empecemos a hacerlo. Y sé que
esta iglesia seguirá creciendo, y nuestras familias, nuestras relaciones y nuestros hijos, que es lo que más amamos también, los queremos ver prosperar. Chicos, jóvenes, amados, siempre les digo a los chavos de la escuela: no nos odien, al revés, ámenos. A lo mejor al principio no lo entienden, dice: la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, ¿verdad? Pero después da fruto apacible de justicia a los que se han entrenado en ella. Vamos a orar, cierra tus ojos y vamos a agradecerle al Señor su palabra. Padre amado, agradecemos tu palabra, agradecemos tu verdad, agradecemos, Señor, la gran bondad que has derramado sobre nosotros, porque sin merecerlo, Señor, has puesto sobre nosotros tu mirada, has puesto en nosotros tu provisión. Señor, sabemos que en ti somos plenos, sabemos que en ti no nos falta nada, y por eso, Señor, estamos agradecidos. Por eso estamos, Señor, seguros de que no hay nada que nos pueda alejar ni apartar de tu amor. Estamos seguros, Señor, de que todo lo que haces es para proteger nuestro corazón y para acercarnos más a ti y para que descubramos tu corazón. Por eso es que si en algo, Señor, hemos fallado, si hemos sido insensatos, perdónanos, limpia nuestra mente, derrama, Señor, sobre nosotros y sobre nuestras generaciones aguas que traigan vida, Señor, que inunden el sequedal en el que tal vez habíamos vivido, que produzca, Señor, nuevamente nuestra tierra, produzca vida. El único que puede hacer eso eres tú, Señor, en quien está el poder de la resurrección, en quien está el poder de dar vida. Ese eres tú nada más, Señor, y por eso recurrimos a ti. Señor, sigue derramando aguas sobre nuestra vida, que nos limpien, que nos purifiquen, que arrasen con toda idea mundana, carnal, humanista, que arrasen con cualquier idea que va en contra de tu palabra. Permítenos el día de hoy mantenernos firmes y fieles a tus principios, a tus verdades, y que tu ley sea grabada hoy en nuestro corazón. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Afirma tu palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos. Hoy te lo pedimos. Y ahí donde estás, ¿por qué no terminamos cantándole al Señor, diciéndole cuánto lo necesitamos? Así como le decía el rey Salomón: no sé si tú sabes, pero el rey Salomón, en la dedicación del templo, cuando la construcción del templo fue terminada, imagínate esa celebración, el templo recién terminado, una construcción hermosa. Y durante ese tiempo que Salomón seguía siendo joven, y mientras construían el templo, Salomón seguía creciendo en sabiduría, Salomón seguía creciendo en comunión con Dios. Y sabemos eso porque cuando llega el día de la dedicación del templo, está Salomón, imagínatelo, parado frente a todo el pueblo de Israel ahí, celebrando que al fin tienen una casa en donde el Señor pueda morar por siempre. Y Salomón, con ese entendimiento, con esa sabiduría, dice algo sorprendente. Le dice: Señor, te haremos y te podremos construir una casa en donde tú habites. Esta construcción tan grande, tan majestuosa, tan enorme, ¿será suficiente? Es un lugar en donde tú cabes. Salomón
lo entendía y decía: no hay nada, ni siquiera los cielos te pueden contener, y yo te haré una casa. Aunque esté terminada, aunque sea majestuosa, aunque sea enorme, seremos capaces de construir una habitación donde tú quepas. Pregúntate hoy como Salomón: Señor, yo, mi persona, dice tu palabra que soy templo del Espíritu Santo. Señor, yo seré un lugar adecuado en donde tú puedas morar, en donde el Rey, el Dios del universo, con su amor eterno, con su gran poder, con su majestad, será capaz de venir y morar en esta casa tan vil, tan indigna. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que el Señor le plació ese plan. Él fue el que trazó ese plan. Él fue el que reveló ese deseo: venir y hacer morada en nosotros, vivir en nosotros. No sé tú, ¿qué te provoca eso? ¿Qué te hace sentir? Pero es admiración, honra, gratitud, adoración. Abre tu boca hoy y ahora exprésale con tus propias palabras y dile: Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo para que vengas a hacer morada? ¿Qué somos nosotros? No somos nada. No somos nada, Señor. Y a pesar de eso, a ti te ha placido venir y morar en nosotros, y hacer una habitación y ser uno contigo. Por eso estamos agradecidos y por eso cantamos, porque todo esto es gracias a tu misericordia. Vamos a cantarle. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Dilo de nuevo. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonar?